Eso está muy bien. Entonces, bueno, vamos a recordar que la definición de ética tiene que ver con que nosotros descubramos la norma de hacer las cosas de la mejor manera, donde la ética no tiene que ver con las emociones o con la intuición, sino con la manera correcta y en hallar la norma correcta de hacer las cosas, más allá del sentimiento de lo que en una persona pueda llegar a pensar o a vivir. Entonces, a partir de nuestros propios conceptos de la escala de valores que nosotros tenemos, nosotros llegamos a poder evaluar ciertas cosas que están bien o están mal. Nosotros vamos adquiriendo, y más cuando llegamos a Cristo, vamos adquiriendo herramientas para evaluar la norma de lo que se esté haciendo. Y si lo que se está haciendo correctamente o está violando algún principio ético. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con frases que ahora son muy, muy usadas. Por ejemplo, la palabra verdad relativa. Los jóvenes utilizan una frase que no hallo fallas en su lógica cuando alguien dice algo que está como raro, pero que no es correcto. Entonces, también hay una frase que dice que hay cosas que no son correctas, perdón, que no son éticas, pero que son correctas. Entonces uno dice, un momento, ¿cómo es que algo puede ser correcto, pero no puede ser ético? Y así nos vamos a ir encontrando. Entonces, nuestra materia se encarga de que nosotros nos ubiquemos y sepamos no solamente tomar nuestras decisiones, sino guiar a otros en que lo que ellos están tomando es lo correcto. ¿Están haciendo las cosas correctamente o no? Se está haciendo de tal manera que las personas entiendan que lo que están haciendo lo hacen bien o no lo están haciendo bien. Entonces, vamos a ver, vamos a meternos una estrujadita de cabeza aquí en este momento, porque vamos a ver un video que me llamó muchísimo la atención y quiero mm, que después que lo veamos, todos me van a decir qué opinión les da el video. ¿Listo? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Entonces déjenme voy a pausarla. La fobia. Los pobres. ¿Sí son los pobres? El rechazo a los pobres. La porofobia. A ver, y vanemos un poco más profundo. A ver, ¿qué más? El rechazo a las personas que no sean igual que nosotros o tengan cosas diferentes a nosotros. Sí, Es como el rechazo a los que no pueden dar algo a cambio, porque es que estamos acostumbrados como en eso de toma y dame. Entonces, cuando hay las personas que no pueden dar algo a cambio, pues se produce ese rechazo, ¿no? Eso puede ser. es interesante que ella aclare que cuando una persona no, cuando un problema no tiene un nombre, se invisibiliza. Es invisible a los demás, ¿no? Entonces, se estaba haciendo la pregunta, ¿cómo empieza el video? El video empieza haciéndonos una pregunta. ¿Hay xenofobia? O sea, ¿existe el rechazo al extranjero o existe el rechazo al extranjero pobre? ¿Cierto? Entonces, porque nos mostraban ahí en el, en lo que ella decía, nos decía, bueno, nosotros eh, tenemos un problema y es que nosotros, ahí hay extranjeros de extranjeros. Entonces mostraban a Donald Trump y a un jeque árabe, claro. Si llega Donald Trump a Ecuador con un jeque árabe, ninguno se va a animar a decirle nada. Antes venga cuando quiera. Pero cuando una persona viene de otro lugar y esa persona está pasándola mal porque no tiene recursos, pero es extranjera y todo, entonces, ¿cuál es el problema de ellos? ¿El problema de ellos es que son extranjeros o que son pobres? El problema de ellos es que son pobres. Son pobres. Ese es el problema. Entonces,
¿Qué está haciendo la ética ahí? A ver, ¿quién me dice qué hace la ética en este caso? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos enfoca? Le da la ética en este caso, le da, toca el problema, lo ubica, le dice todos los que están ahí, les dice, este es el bendito problema. El problema no es que que tengamos un extranjero. Nosotros no tenemos repulsión por los extranjeros. Tenemos repulsión por los extranjeros pobres, que es muy distinto. ¿Y por qué no nos llama? ¿Por qué los pobres no? ¿Por qué los ricos no? Porque ellos tienen algo que dar. Y miren una cosa que aquí están haciendo. Están revalidando un concepto que para nosotros es muy normal. ¿Cuál es el concepto? Por ejemplo, esa frase que todos la conocemos, hoy por ti, Mañana por mí. mañana por mí, ¿cierto? Pero si nos encontramos con alguien que está en una condición tan complicada que él no puede ofrecer mañana por ti, ni mañana, ni pasado mañana, ni en mucho tiempo, sino que realmente eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a qué evaluamos nosotros, qué es lo que nosotros creemos que es lo correcto y cómo la ética nos guía a nosotros a ubicar el problema, la norma, esto que está bien. Yo recuerdo, creo que esta historia ya se les conté, pero quisiera antes de seguir avanzando, vamos a Levítico 19:34. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo encontró ya? Solamente toco este versículo para que nosotros veamos que Dios sí se ocupó y ubicó este problema hace miles de años. 19:34. Sí, por favor. Sí. Trátenlos como si fueran israelitas y ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. ¿Esa qué versión es? Traducción actual. Traducción lenguaje actual. ¿Quién me lee otra traducción? La Reina Valera dice, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí Dios sí se ocupa de este tema y a nosotros nos debe preocupar y ubicarnos en lo que Dios ya dio una indicación, ¿no? Porque recuerda que esa es la norma, Dios ya dio normas éticas para que nosotros nos movamos, nosotros le decimos mandamientos, pero la sociedad le diría una norma ética. Yo recuerdo hace unos años, hablando de ética y cómo nosotros a veces no sabemos cómo manejar los problemas y dejamos la ética de lado. Yo estaba pastoreando una iglesia en Pereira y empezó a llegar una señora que llegó de Estados Unidos, así como siempre llegan de Estados Unidos, como mostrando mucha opulencia, como que, como estoy, pero llegaron pues, llegaron de hacer los dólares pues. Y llegó la señora con su mamita, las dos llegaron y ahí ella ya tenía un bebé, tenía un niño de 5 años, llegó, y empezaron a asistir a la iglesia y todo el rollo, y al poco rato de ella empezar a asistir, llegó después el que era el papá del niño, de quien se había separado antes de irse a Estados Unidos y regresó el señor cuando ella se fue otra vez nuevamente a la ciudad de Pereira y ahí estaban pues chéverísimo todo el rollo y ella me empezó a narrar que ella en Estados Unidos tenía un enamorado, que ese enamorado era un pastor y entonces me comentaba que ella también conocía a un pastor.
y que ese pastor era su enamorado y que ese pastor le daba todo lo que necesitaba en Estados Unidos y le estaba apoyando de tal manera que ella no se sentía sola, gracias a este gran pastor que le estaba ayudando a ella a enfrentar todos sus desafíos como extranjera allá en Estados Unidos. Entonces él estaba enamorado de ella y ella lo sabía. Y el problema ético me salió cuando llegué yo y empecé a ver que ella estaba de novia nuevamente con el que era el papá del niño. Entonces iba con el papá del niño, iba de brazo, todo el rollo, y él ya pues, me había contado que tenía una relación sentimental con el pastor allá en Estados Unidos, pero aquí en su Pereira del alma estaba ella de novia nuevamente con el papá de su primer hijo. Y tan novia quedó que le zampó el segundo. Entonces quedó embarazadita. Y entonces cuando queda embarazada, ella me mire la gloria de Dios, hermano. Que yo estaba toda asustada y preocupada porque no sabía qué iba a decir mi novio en Estados Unidos, pero ya le dije que estoy embarazada y él me dice que no, que él me ama de todas las maneras, así como me ama. Entonces que me vuelva para Estados Unidos, que él me sigue ayudando porque me ama mucho. Y entonces yo le dije, oye, un momento, hermana, hay una cosita ahí que me lo está diciendo como muy rápido. ¿Y usted dónde dejó la parte de mantenerse íntegra en la parte como sexual, como no acostarse, porque eso tiene un nombre y eso tiene un nombre, fornicación, perdóname que te lo diga. Pero usted está fornicando ahí y si tiene una relación en Estados Unidos, pues le está añadiendo que eso estaba fallándole a esa relación y usted está metiéndose en adulterio. Pastor, entonces, ¿a usted no le parece que esto esté bien y que Dios esté haciendo un milagro a través de toda esta situación? No, aquí no está pasando un milagro. Aquí está pasando que usted se está saltando todos los puntos éticos. No se lo dije así, pero como estoy en esta clase, pues lo digo. Entonces, yo lo que le dije, usted está pasando. Y yo le dije, y entonces pastor, entonces ella me había ofrecido que iba a ir a la iglesia y que iba a hacer una donación y que todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tranquila, si tú no te sientes incómoda con lo que te estoy diciendo, yo te voy a entender y si no vas a dar la ofrenda, no la des. Pero nosotros no podemos aceptar lo que nos estás planteando, que estás teniendo relaciones sexuales, tú siendo cristiana, con un hombre inconverso y aparte de eso le estás fallando a un hombre que te había mostrado apoyo y fidelidad en Estados Unidos. Yo no lo conozco, pero no me parece para nada bien lo que tú estás haciendo. Entonces se agarran de la gracia, pero Dios ya me perdonó. Y entonces yo ya hablé con Dios y Dios ya me perdonó. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde suelto el dilema ético. ¿Qué haríamos nosotros ante toda esta charla tan interesante? De acuerdo a lo que hemos visto, dice que habían personas así, ¿no? En la época de Pablo y que ellos sabían que estaban actuando mal, pero no estaban dispuestos a cambiar y eran cristianos, ¿no? Entonces, lo que veo que la señora tal vez debía, o sea, concientizarse y cambiar su Ujú. estilo de vida, o sea, porque si no, estaría, seguiría el pecado, ¿no? Si Eh, ya Dios la perdonó, pero quiere decir que cambio, ¿no? ujú. ¿Qué otro análisis haríamos de este planteamiento? Que tiene que tomar una decisión. No puede tener dos caminos en su vida. Tiene que seguir el uno o el otro, pero no puede seguir los dos al mismo tiempo. ¿Qué factor juegan las emociones acá? Totalmente, o sea, se deja dominar por las emociones, ¿no? Es un papel importantísimo. Se deja dominar por las emociones. Recordemos que la ética no contrasta sus normas de conducta a partir de lo que se siente, sino del bien hacer. O sea, una persona nos puede decir que está terriblemente enamorada, pero si lo que está haciendo es incorrecto,
no modifica para nada que eso que hizo estaba mal. Entonces nosotros como líderes y como siervos de Dios tenemos que tener claras el aprender a desarrollar nuestras líneas de ética de tal manera que podamos instruir, porque hoy en día se nos está, a la sociedad se le ha ocurrido recordar que no debemos juzgar a nadie. No, la Biblia dice que no debemos juzgar a las personas a la ligera y que debemos juzgar con justo juicio, porque hay personas que juzgan rapidito. No, ese es, no, un momento, no juzgues tan rápido, pero sí tienes que evaluar y mirar lo que se está sucediendo. De eso es lo que estamos hablando acá, porque nosotros tenemos que ver que la ética trata de encontrar la forma ideal de hacer las cosas. Eso es lo primero que estudiamos nosotros acá. Eso es lo que nosotros ya venimos hablando desde la primera clase. ¿Qué es la ética y para qué nos funciona la ética? Para encontrar la fórmula de hacer las cosas de la mejor manera posible a través de conductas claras, de parámetros claros. Entonces, por eso las personas que tienen líneas de ética no son los más, las personas que son más emocionales, sino son las personas que viven su vida a partir de normas claras. Dicen, de aquí yo no me paro, de aquí no me paso. Entonces yo de aquí, hay una situación que me están diciendo, hay algo que no está muy claro, no, qué pena, yo aquí pongo una raya y aquí no me paso. No, que me van a prestar un dinero sin intereses y que es una gran cantidad de dinero para que yo haga un negocio, pero que yo no puedo averiguar de dónde es el origen. No, perdóneme. Esto aquí no está claro y aquí pongo yo la raya y digo no. O sí, dependiendo de lo que usted va creyendo. Vamos a otra partecita porque tenemos hoy mucho trabajo. Entonces, perdóneme Perdón, hacia otra vez. entonces como de, que tiene que ser que si es que esta persona muestra signos de arrepentimiento, merece mi perdón, pero si no muestra signos de arrepentimiento, yo no me perdono. Entonces, esto es lo que la sociedad nos vende, ¿no? Ujú. ¿Quién más me ayuda? Recordemos que esto no lo está Yo creo, diciendo cualquier persona, es una filósofa fuerte. Dime, perdón. yo creo que o sea, se perdona es para sanarse uno el corazón, porque cuando uno no se perdona, esa raíz de amargura le va carcomiendo a uno. Ujú. Entonces, así la otra persona no sepa que uno ya le perdonó, pero es de uno, es por uno que uno se perdona. La definición está correcta, pero recuerda que no estamos hablando de eso, sino de cómo el mundo aborda ese principio del perdón. Esta es una muy buena definición de cómo el mundo nos dice que hay que perdonar. ¿Sí lo notan? Ahí, según el video, dice que solo se perdona al que se arrepiente, o sea, al Ah, que muestra arrepentimiento, el dice. arrepentimiento está conectado ¿a qué? A la actitud de la persona, ¿cierto? Ujú. Y ahí es donde se meten ellos en camisa de once varas porque utilizan una frase del Señor Jesús sin contexto. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo que las palabras del Señor Jesucristo cuando dice que perdónalos como porque no saben lo que hacen, dice, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, que no tiene sentido perdonar a una persona que no tiene ninguna intención de arrepentirse. Todo esto es lógico. Ustedes lo notan y tiene una lógica. Mas, de acuerdo a la ética cristiana, ¿tiene sentido? ¿Por qué no? Porque como decía Yolita, ¿no? O sea, el perdón no es porque la otra persona se merezca el perdón, es más porque nosotros tenemos que quedar libres de eso y no aguardar en nuestro corazón un resentimiento, porque eso trae más cosas y más ataduras a nuestra vida, más raíces de amargura a nuestra vida. Entonces, más es por nosotros el perdón. Sí, oiga, tengo que Y
Tengo que volverlas a trabajar con ustedes algunas cositas de teología uno y 2, pero después de eso charlaremos de ese tema, pero continuemos, que el tema está interesante. Tam- También, yo digo, perdón, pues es porque el Señor nos perdonó a nosotros, ¿no es cierto? Siendo infieles, en todo lo que hemos sido pecadores hasta decir basta. Pero Él en su gracia y amor nos perdona, ¿no? Esa es la Entonces, definición cristiana. Entonces, eso. Y mientras que acá dice, por ejemplo, que al final dice, solo se perdona a quien reconoció el mal que ha hecho, pero si ¿no? ustedes lo notan, tiene sentido Ajá. cuando el Señor Jesucristo nos invita al arrepentimiento. Ujú. Recuerdan que el Señor Jesucristo cuando daba sus mensajes, y de hecho el mensaje, los últimos mensajes que el Señor dio, que les decía a las multitudes, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Entonces, hay como una conexión entre el arrepentimiento y el perdón. No. Es, yo, perdón, ahí, ay, disculpe, Dale, dale, dale. de que nos estaba preguntando. Yo digo, hay, o sea, se habla de que sí debe haber un arrepentimiento de parte nuestro, se puede decir, ¿ya? Porque Sí. si no es como un remordimiento. Y es lo que se pone el ejemplo del borrachito que dice, el fin de semana se emborrachó, llega el lunes, no, eso no lo vuelvo a hacer más, perdóneme, perdóneme, y va y busca del Señor, todo lo que quiera. Pero llegó el siguiente fin de semana y vuelve y se emborrachó. Entonces, lo que esta persona demostró, pues que es un remordimiento, pero más no un verdadero arrepentimiento, Ujú. porque el arrepentimiento verdadero, pues hemos entendido que implica un cambio de conducta y de actitud, ¿no? Entonces, ahí es lo que Pero vemos, están ¿no? dejando atrás de la La gente sí ecuación. va de la mano. ¿Qué están dejando detrás de la ecuación? Perdón, Ahí se nos está olvidando algo. A ver, Rolando. Se nos está olvidando el Señor. sí. Exactamente. Ah, ¿Quién es el que convence acerca de justicia, juicio y pecado? Dios. Espíritu Dios. Santo. O sea, cuando una persona se arrepiente, no se arrepiente desde su interiorización, de que esa persona diga, "Ay, no, yo soy una mala persona". No, la mayoría de las personas dicen que ni roban, ni matan, ni le hacen mal a nadie. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mayoría de las personas creen de sí mismos que ellos no necesitan el arrepentimiento. Entonces, esta definición, porque no han hecho nada de malo. De ahí que entre a la ecuación el Espíritu Santo a convencer acerca de justicia, juicio y pecado. Entonces, cuando el Señor le estaba hablando al Padre, era porque Él estaba hablando que perdónalos, pero estaba hablándole a aquel que sí tenía todo el derecho de ejecutar juicio sobre la humanidad, porque aparte de eso le estaban golpeando a su hijito. Yo creo que en ese momento, cuando el Señor estaba diciendo eso, el Padre estaba teniendo también diciendo, bueno, aquí, ¿qué pasó? Mire cómo me lo dejaron. Y el Señor diciendo, perdónamelos, porque no saben lo que ellos están haciendo. De ahí, ahí podríamos hilvanar fino en muchas más cosas. Pero miren cómo la ética cristiana, junto con la teología, nos ubica a nosotros y nos ayuda a nosotros a que podamos explicarle a la gente cómo funcionan las cosas realmente. Porque si nosotros vamos, todo esto que acabamos de ver, este video que acabamos de ver, es de lo lógico, es de lo más lógico que hay, ¿cierto? Y de hecho, no sé si ustedes han recibido contexto teológico de las cuatro leyes espirituales aquí en la academia, donde se habla acerca de que para que exista el perdón el verdadero arrepentimiento, la persona tiene que reconocer el perdón. O sea, para recibir perdón, una persona tiene que reconocer que acepta ser perdonada. Entonces, cuando uno dice, bueno, un momento, si de hecho, por ahí yo una vez posteé en mi Facebook un video, no, una foto de un guerrero que está súper herido y le dice a una dama a la cual estaba librando del peligro, dice,
di mi vida para que no te pasara nada. Y ella le responde, yo no te pedí ningún sacrificio. Entonces, pareciera que la mayoría de las personas le responden eso a Dios, pero ese es otro tema de conversación. Pero miremos, cuando nosotros analizamos esto es porque nosotros tenemos que tener claros nuestros puntos, no solamente teológicos con respecto a cómo funciona mi relación con Dios, sino al orden adecuado de cómo son las cosas. O sea, hay cosas, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando acerca del adulterio. Estuvimos hablando acerca de incesto, estuvimos hablando de cosas un poquito pesadas, ¿no? Pero nosotros pudimos haber recibido la clase y pues una clase de que nos hablaba acerca de sexualidad y algunas cositas que no están como muy buenas, pero que las hablamos porque teníamos que hablarlas en la clase de ética. No, las teníamos que hablar porque eso nos va a ubicar a nosotros para que llegado el momento nosotros le podamos decir a la gente la manera correcta de hacer las cosas no es como tú lo estás haciendo. Y no es porque yo sea cristiano, sino porque no es ético. Y la ética cristiana nos dice esto y esto y esto. Ah, perfecto. Porque resulta que a veces cuando nosotros lo tenemos claro, podemos llegar a negociar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el negociar que una persona puede tener relaciones sexuales sin casarse con otra persona porque se aman. ¿Cierto? Entonces, si se aman y se sienten, se ven tan lindos y ellos son tan especiales y todo, entonces aquí no vemos problemas y si ellos tienen, pues allá ellos su vida íntima y personal, ellos verán qué hacen. Eso es lo que se habla hoy en día. Pero nosotros tenemos que tener una línea ética clara. No, perdóname, pero la palabra de Dios o Dios no conesta que una persona se haga una sola carne sin antes haber tenido la bendición de Dios. ¿Y por qué? Ah, entonces ahí es donde nosotros tenemos que profundizar en nuestras líneas éticas con respecto al por qué, porque nuestra ética corresponde a lo que la palabra de Dios indica. Entonces ya nosotros no vamos a citar el versículo, sino al paso práctico, el por qué no. Ujú. Entonces, ¿por qué una persona no puede tener relaciones sexuales? Porque se está abriéndose a una parte íntima de su naturaleza que solo puede ser conocida por otra persona que también ha tenido la bendición de Dios y que Dios ha unido esa unión, ha bendecido esa unión, que es cuando se presenta el matrimonio. Entonces, porque lo que se va a unir ahí es muy íntimo y muy sagrado y va a tener la bendición de Dios. Ah, por eso necesitamos matrimonio. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la espiritualidad de las personas. Pero si se aman tanto, no, pero no tienen no está la intervención divina para que esa unidad sea bendecida por Dios. Porque resulta que si no tiene esa bendición de Dios, una persona con otra yacen juntos y uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó si se amaban? No, lo que pasa es que Dios tenía que conocer y haber limpiado y restaurado lo que habían en esas vidas antes de que hubiera habido esa relación. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando llega alguien en unión libre a la iglesia, lo primero que andamos diciendo es, ah, bueno, estás en unión libre, bueno, perfecto, no te juzgamos porque no es el tiro, pero sí te vamos a motivar a que te cases y que te cases pronto. Ah, no, pero es que yo no. Eso es la postura mía como pastor. O sea, sí, yo sé que a mí una vez alguien me dijo, no, Wilson, es que a mí me da miedo el matrimonio porque es que yo veo que la gente se casa y se ponen a pelear. Entonces, en cambio, yo vivo en unión libre, ya llevo 30 años de unión libre y cada vez me siento mejor con mi esposa. Y dice, no, 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 es que el punto no es cómo te sientas tú, sino que tú no has permitido que Dios te bendiga en tu relación y cada vez que tú te acuestas con tu esposa, pues estás teniendo una relación que Dios no bendijo. Ay, hermano, entonces aquí estamos en fornicación. Pues sí, amiguito, estás en fornicación. Y Dios, ¿por qué no me ha llegado un rayo, no me ha partido un rayo? No, porque tal vez Dios te ha tenido misericordia, pero no significa que Dios ande feliz contigo. ¿Ven cómo la ética nos va ubicando a nosotros? Porque a nosotros nos van a llegar unos chicharrones bien interesantes. Interesantes, interesantísimos. Por eso ahora vamos a entrar en la presentación en PowerPoint y vamos a hablar del matrimonio. Pero tenemos que tener cuidado porque esta clase nos va a dar muchas luces para que nosotros sepamos el hacer en nuestro ministerio.
Porque si nosotros no sabemos el qué hacer, entonces ¿qué hacemos cuando nosotros no sabemos qué hacer? No decimos nada y dejamos que las cosas sigan avanzando. Entonces decimos, no, no, pues allá él y verá qué hacemos, qué hacemos. Entonces, yo he tenido que ver en mi vida cristiana unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que esto pasó en una iglesia cristiana? Porque nadie dijo no. No sé si aquí en Brasil, perdón, si aquí en Ecuador tuvieron ese fenómeno de las pirámides. De las pirámides de la iglesia, donde le vendían un cupito a uno y entonces usted venda y y resultaban que cinco veces daban plata y todos decían, no, todos vamos a recibir plata porque usted vende. A mí me echaron ese cuento y yo dije, hermano, perdóname, pero se escucha bonito, pero no lo entiendo. Y después me lo quisieron cambiar con venta de café. Y que si entonces yo le dije, no, perdóneme, pero esto es una pirámide nuevamente. Entonces, este es el café que me están vendiendo, eso es un símbolo. Pues ustedes lo que están vendiendo es el cupo para una pirámide y una vaina. Lo peor del cuento es que el que estaba promoviendo eso también era un siervo de Dios. Yo le dije, perdóname, hermano, pero si tú estás metido en esto, salte. Porque yo no lo supe sino hasta cuando ya me reuní con él. Y él me dijo, mira, yo no quiero hablar contigo. Ah, un momento, la ética mía. Entonces él me dijo, pero usted tiene gente, y dice, sí, yo tengo gente, pero yo me prometí nunca hacer nada que ponga el nombre de Cristo en tela de juicio y mucho menos entre los inconversos. Así que yo no voy a meterme a la gente que tenga una pirámide de venta de café y ahí pare la cosa. Pero son estas cosas, les estoy dando estos casos prácticos, porque nosotros tenemos que entender que esto que vamos a aprender y esto que vamos a reforzar ahorita nos va a reventar en la cabeza, en la cara algún día. Y nos van a decir, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Y usted va a decir, se nos va a sentar en la sala, en la primera banca de la silla un homosexual. Y se nos va a sentar quebrando las manos y diciendo que nos ama a toditos. Y nosotros vamos a decirle, y nosotros también te amamos. Pero si usted no cambia, aquí no lo recibimos, hermano. Porque les doy una clave. Hay mucho homosexual que llega a iglesias cristianas a buscar niños confundidos, a buscar adolescentes confundidos. Y se reciben. Y son muchachos, tipos grandes que quieren trabajar con jóvenes. Entonces uno dice, un momentico, ¿y esto aquí cómo fue? Este hombre como que le quiebran los dedos. ¿Qué pasó aquí? Éticamente esto, no, pero tengo que amarlo porque es mi prójimo. Sí, la palabra de Dios me indica a mí, más lo ético, que es lo que yo debo hacer para hacer lo mejor posible. La ética que me indica. Yo recuerdo un caso muy complicado que mi mamá me expuso un día. Porque nosotros llevamos la película Jesús al barrio donde vivíamos y se convirtió en esa película, pusimos como 10 veces la película Jesús y de todas esas veces se convirtió solo un grupo pequeño, pero en especial una señora que tenía un hijito y ella no quiso asistir a la iglesia de nosotros, que fue la que llevó la película, sino que le abrió la puerta a otra persona y esa otra persona, que era de otra iglesia, empezó a tener un acercamiento no adecuado con su hijo menor. Y cuando digo no adecuado, es que estaba cortejando a su hijito. Entonces uno dice, ay, ¿qué pasó acá? Nosotros aquí, entonces cogemos esto como un versículo y decimos, mira, perdóname, pero la palabra de Dios dice que ni los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos, porque pues le digo, no, pero no le podemos garantizar, porque yo no lo he visto, pero sí le veo que se le quiebran los deditos, pero la ética me dice que eso que tú estás haciendo no es correcto. Entonces recordemos que la ética es hallar la forma de hacer las cosas de la manera correcta. No estamos hablando de ni de emociones, ni de sentimientos, sino esto no nos está saliendo y esto no es correcto. O sea, se debe hallar la manera, se debe establecer la norma. Listo, perdóname, pero esto no está correcto. No, pero es que yo te amo, yo te quiero, yo te estimo,
porque a nosotros nos van a pulsar el corazón con las emociones. Nosotros vamos a tener que ya tener una secuencia de cosas claras y definidas. Por eso ustedes tienen un PDF del cual yo estoy basando la presentación en PowerPoint. ¿Por qué? Porque ustedes, ahí es donde nosotros nos ubicamos en la ética cristiana y nosotros decimos hasta aquí sí y hasta aquí no. Aquí ponemos nosotros nuestras banderitas rojas y aquí ponemos las verdecitas. Verdecitas sí, rojas no. ¿Y ustedes por qué? ¿De dónde salen? A mí me han cuestionado mis posturas teológicas y mis posturas éticas y me han dicho, es que usted se las da de que es más papista que el papa. Pueda que sí, amigo, pero es la manera de hacer las cosas de la manera correcta. Es hallar la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, una norma ética sencilla para hacer las cosas. La oración. Todos sabemos que si oramos, Dios nos va a bendecir, ¿cierto? De esa estamos claros. Y nos han dicho, oremos bastante. Esa es una norma no solamente espiritual, sino ética, porque nos indica el hacer las cosas de la manera correcta. Nos lleva al ideal. Recordemos la primera clase de ética que recibimos, que la ética nos guiaba al ideal de las cosas. Entonces, no estamos en un mundo ideal, pero sí podemos buscar hacer las cosas de la manera ideal. Ese es nuestro trabajo. No estamos en un mundo ideal donde las personas sí están conmovidas con el evangelio. Yo he tenido experiencias donde hay personas que acaban de presenciar la película de Jesús y están llorando. Y les hago la pregunta, ¿cómo te pareció la película? Y yo no sé por qué, pero yo cada vez que veo la película de Jesús, yo lloro. Y les hago la pregunta, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Porque está conmovida. Imaginen, ¿qué creen que me han respondido? No. Yo no quiero recibir a Cristo. Es que yo me conmuevo viendo la película Jesús, no más. Y yo, entonces, no es solo emociones. A ver, tú levantaste la mano, Carlitos y Lili. A ver, te escucho. Yo tengo aquí como una, mm, o sea, en esa búsqueda del mundo ideal, y yo creo que ahí es como una línea muy fina en que se puede tal vez entrar en el legalismo, ¿no Ujú, es cierto? Y ahí es donde surgen inconvenientes, porque, por ejemplo, habla usted de la oración. Vamos que sí nos debemos preocupar por orar, porque como hacen nuestros hijos, tomando un ejemplo así, hagan el devocional, vayan a ese es como el mundo ideal, pero ¿qué de ahí cuando no se cumple, ¿no es cierto? O sea, creo que es siempre buscando esa dirección del Espíritu Santo y, y no sé, tratar de buscar como ese equilibrio, porque a veces sí, ahí sí me están escuchando, sí. sí, sí. Entonces, ya llegamos a esa preocupación de que cumplir normas, cumplir, mira, si no haces, entonces se empiezan a generar inconvenientes, ¿no es cierto? En eso estás, Pienso yo, para no entrar en esa parte que es la que me inquieta a mí del legalismo, porque uno a veces conoce personas que son creyentes, que son hasta líderes de iglesias, entonces, y con los hijos es un lío, porque si el hijo no hizo esto, no hizo aquello, no hizo, o sea, más se van al hacer ujú. que al ser, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, tiene que ser algo como, hay esa línea fina entre que buscar ese mundo ideal se cae en ese legalismo. Es que recordemos una cosa, estamos en una búsqueda. O sea, por eso la ética es una ciencia, que es una materia que nos lleva a nosotros a indagar, a profundizar, a ver cómo se hacen las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, nosotros, yo creo que aquí todos los aquí presentes hemos sufrido alguna vez alguna persona que es muy legalista.
y que dice que, mejor dicho, que esa como persona sí se la sabe, ella como tal, y recibe unas revelaciones y recibe unas palabras y tiene unas actitudes como que ella es la única poseedora de toda la verdad absoluta. Nosotros ya entendemos que por ahí no es. Ah, bueno, perfecto, no es por ahí, pero recordemos que sí hay cosas que sí tienen como un esquema básico. Hay una norma básica y no estoy hablando solamente, sí, por ejemplo, de los hijos. Volvamos al punto de los hijos. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de generar ciertas cosas que son la base para que las cosas salgan bien. Entonces, por decir algo, yo aquí en mi casa, yo he tenido problemas con mis hijos, como todo el mundo, pero yo aprendí a generar límites. Entonces, no, hasta aquí, perfecto. Entonces, yo no voy a decir que aquí mis hijos todos me dicen, sí, sí, claro, papá, lo que usted me diga. No, yo he tenido que entrar a negociar y he tenido que decirle, perdóname, pero me le bajas el tonito, perdóname, pero esto por aquí sí, pero aquí no. Pero es tratando de buscarla, encontrar la norma, la claridad. Pero no puedo quedarme sin que se genere esa norma y tratar de que en ese amor y en ese cardor que nosotros tenemos, no tengamos claras hacia dónde vamos. O podamos decirle, no, eso no es correcto, o sí es correcto. Entonces, por ejemplo, ahí el mundo tira cosas que uno dice, oiga, pero esto sí, de locos. Hace como 3 años o 4, mm, me leí un artículo de prensa donde un grupo de cristianos en una iglesia decidieron empezar un estudio de cine pornográfico santo. Y yo, ¿y esta vaina qué es? Entonces, ellos decían, pues, que como ellos eran pareja, o sea, los involucrados eran casados y se filmaban, entonces no se tipificaba un acto de fornicación, entonces que eso no estaba incorrecto. Un momentico, perdóneme, pero eso no me lo trago. Y qué pena, pero, y de hecho en Estados Unidos hay cualquier cantidad de corrientes que uno dice, oiga, se escucha, está bien, pero no porque la palabra de Dios me indica a mí que por ahí no es. Entonces, no es tanto como que yo sea el poseedor de la verdad, sino en la ética y lo que nosotros estamos aprendiendo es aprender a desarrollar un pensamiento de tal manera que yo me ubique. Por ejemplo, esta señora, a mí me gustó cuando vimos este video de esta señora que se puso a pensar cuál es el problema. Ustedes lo notan, ¿ella qué hizo? Ella evaluó cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Odiamos a los extranjeros o a los pobres? Entonces ella dijo, no, a los pobres. Ubicó el problema. A partir de que ubicó el problema, empezó a buscarle una solución. Entonces empezó a decir, no, el problema no es que hayan pobres, sino es que ellos no nos pueden ofrecer a nosotros. Si ven que ella ubicó cuál era el problema con los pobres, entonces los pobres no tienen que ofrecerle y estamos en una sociedad que dice hoy por ti, mañana por mí, lo que significa que en algún momento yo voy a tener una expectativa de que este pobre me dé algo y como no me da algo o no tengo expectativas de que en el futuro me provea de algo, entonces mejor lo filtro. Entonces, no, ella que dice, perdónenme, pero estamos en una sociedad que tiene que superar ese pensamiento. Entonces uno dice, con razón es profesora de ética, porque encontró el problema, evaluó el problema, le dio un nombre y puso el dedo en la llaga de cómo solucionar el problema. ¿Sí se acuerdan de lo que estamos hablando? De la palabra aparofobia. Entonces, eso es un pensamiento ético. Claro, ya en nuestro caso, nosotros como cristianos vamos a tener muchas más herramientas que ella porque nosotros tenemos las herramientas de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del arrepentimiento y ese dilema ético que estaban diciendo, tenemos al Espíritu Santo que ellos ni lo nombran, pero nosotros sí lo sabemos que está ahí. Sabemos que está con nosotros. Tenemos herramientas. Y bueno, ya aquí me estoy alargando y no estoy tocando el tema que queremos hoy. Entonces, perdónenme, porque sí quisiera, porque esta clase va hasta las 10:30, ¿es que es?
Y quisiera que vieran las caras, ¿no? Entonces, son las 9:20. Ay, oye, me apagó la camarita Carlos y Lili. No le digo qué pasó, Cali. Tranquilo, no me apaguen la cámara, por favor. Aquí Entonces, estamos. ay, Estamos. yo sé que ahí están, pero recuerdan que la Se idea me es va que la no apaguen la conexión al cámara. rato si no sé. Veo. Bueno, tranquilos, tranquilos. Pónganme la camarita lo más que puedan, por favor. Voy a compartirle la presentación de PowerPoint. A ver, es esta. Ética cristiana, la ética familiar. Vamos a tocar este tema tan delicado y tan interesante. Entonces, para que ustedes no se me duerman, que ya veo algunos que me están como, yo sé que esta clase está en un horario un poco ya cansón, pero vamos, tratamos de hacer la dinámica. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de ética conyugal? A ver, Katy, Dice, bueno, Katy. ética conyugal. Sí, pero le dije a Katy, Katy. ética Ah, con- Tratar de la ética conyugal adquiere una particular relevancia si se considera la importancia del estado matrimonial para la vida del hombre y la dignidad de que Dios lo revistió desde el principio de la humanidad. Un estado tan digno y tan importante y al mismo tiempo tan frágil por la corrompida condición de la naturaleza humana ha dado pie para que la ironía se, se cede en él, como puede comprobarse leyendo los diccionarios y antologías de frases célebres. La seriedad del estado conyugal, aparte de la dignidad que Dios le ha conferido y el simbolismo sagrado que contiene, desde Jeremías 2, 1 al 3 hasta Efesios 5, 26, pasando por Oseas, estriba en tres factores fundamentales. Entonces, continúa, por favor. 3.1.1. Su duración. Dios estableció el matrimonio como un estado para toda la vida, uno con uno y para siempre. 3.1.2. Su intimidad. La intimidad conyugal es la máxima en todos los órdenes, aunque nunca se puede llegar del todo al fondo de la existencial alteridad del prójimo. Esta intimidad se va fraguando con la convivencia o con el convivium, con la cohabitación o con connubium, con el compartir las mismas penas y alegrías o consortium, y el aguantar juntos el yugo que impone la vida en común o conjugium. Esta intimidad tiene profundidades y exige adaptaciones que rebasan inmensamente las del sexo. Por eso se ha dicho que el amor es física, el matrimonio es química. Entonces, ¿ya descubrieron qué significa consortium? Es compartir qué. Es, es la palabra que nos dice que estamos compartiendo las mismas penas y alegrías. O sea, cuando alguien le pregunta a usted dónde está su consorte, entonces tú vas a decir mi consorte porque es la persona con la que comparto qué penas y alegrías. penas y alegría. Exactamente, entonces ya ahí anoten en esa porque esa la va a poner en el examen. ¿Qué es consortium? No, mentira, yo que les voy a andar preguntando qué es consortium en un examen de ética. Entonces, el aguantar juntos el yugo que impone la vida o en común o conjugium. Entonces, ven que estas dos palabras son palabras de donde nace la palabra cónyuge y consorte, ¿cierto? Entonces, el conjugium, ¿qué significa? Es esa intimidad que tiene profundidades y exige adaptaciones que se basan inmensamente, que rebasan, perdón, yo es que se basan, rebasan inmensamente la del sexo, por lo que ha dicho el amor es física y el matrimonio es química, o sea, es algo un poquito más profundo. Entonces, ahora le voy a pedir a Carlitos que me ayudes a leer
Su influencia en la personalidad humana. Su influencia en la personalidad humana, la influencia del matrimonio en el desarrollo y proyección de la personalidad humana es inmensa. En realidad, el estado conyugal manifiesta y proyecta en cada momento el talante fundamental de cada individuo. Podríamos decir que en el matrimonio, como en la cárcel, los bien inclinados se vuelven mejores y los mal inclinados se vuelven peores. Ahora bien, cuando hay fe en Dios y verdadero amor, como fruto del Espíritu, el matrimonio refina la calidad espiritual de la persona a través de todas las pruebas y dificultades que presenta la vida y la misma diferencia de criterios y gustos de los esposos. Entonces aquí encontramos un postulado ético. El matrimonio bajo la fe en Dios, ¿qué hace? Parte final, léame la parte final. El matrimonio refina la calidad espiritual de la persona a través de todas las pruebas y dificultades que presenta la vida y la misma diferencia de criterios y gustos de los esposos. Entonces encontramos aquí una cosa, que como cristianos nosotros reconocemos que el matrimonio, cuando estamos casados, ese matrimonio, o sea que nos casamos por lo católico, por lo cristiano, por lo que sea, tiene una función. ¿Cuál es esa función? Define la calidad espiritual. Exactamente. Nosotros nos casamos y todos decimos, realmente yo era otra persona de soltero y ahora de casado soy otra. ¿Por qué? Porque ese estar casado va influyendo en mi vida y me va refinando. Entonces, yo recuerdo cuando completé como mi tercer mes de casado, que la gente, en especial unos discípulos míos, me dijeron que a usted le sentó bien el matrimonio, pero harto porque yo andaba, de mi pinta no era la más acorde, yo los coloritos no le tenía yo ningún misterio, yo me podía poner cualquier ropita a la que me llegara, eso no tenía ningún problema. Cuando me casé, mi esposa dijo, no, no, hermano, póngale juicio a la vestimenta, por favor, póngase colores, si el saquito es negro, el pantalón es negro. ¿Cierto? Si la camisita es blanca, así, por favor, pero yo me ponía un jeans y medias y todo eso como fuera, lo que fuera encontrando me lo iba poniendo. Entonces mi esposa fue la que me refinó. Entonces yo tenía una discípula en la Universidad Nacional que me decía, oye, pero usted le sentó harto el matrimonio, porque yo venía de una generación donde Michael Jackson salía con unos mocasines y unas medias blancas, y a mí se me hacía que eso se veía divino, que eso se debía divino ponerse medias blancas. Y yo tenía mis pares de medias blancas, mismas que se desaparecieron como a los 3 días de casado. Pero esas son, se ríen mis alumnos. Entonces, ¿qué hace el matrimonio? Refina. Ese es un punto ético de lo que nosotros vamos a estar hablando. Entonces, continuemos nosotros. La finalidad del matrimonio. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a leer la finalidad del matrimonio? Dice, los fines del matrimonio son dos: manifestar la imagen de Dios en el hombre de una manera completa. Notemos que Génesis 1:27 une estrechamente las dos facetas. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso los judíos llaman al matrimonio Kiddushin, sanidades, porque está hecho Santidades. varón, santidades, porque está hecho para que varón y mujer se ayuden mutuamente a preservar santa imagen de Dios impresa en sus personas. Ahora bien, Dios en la infinitud de todas sus perfecciones tiene completamente equilibrados su conocimiento y su amor. Por eso la imagen de Dios se halla completa y equilibrada cuando el predominio de cabeza y razón en el hombre se contrapesa y equilibra con el corazón e intuición de la mujer. Esta diversidad psicológica que caracteriza lo masculino y lo femenino ha sido a veces interpretada como efecto del
distinto momento en que ambos fueron creados. Adán fue creado el primero y lo vemos extasiado ante el universo y poniendo nombre a las cosas antes de conocer a su futura mujer. Eva es creada después y puesta inmediatamente delante de su marido. Por eso la mujer lo ve todo a través del hombre. El amor, la maternidad, el hogar, la sociedad. En cambio, el hombre dispersa mucho más su atención y su interés. Tiene muchos más problemas, mientras que la mujer solo tiene en realidad uno. Sin embargo, la base de esta diversidad se halla en la misma creación de la mujer, según Génesis 2:22, donde el texto hebreo dice fabricó, anat, y en la raíz de este verbo se encuentra la idea de intuición como característica constitutiva de la mujer, lo cual hace superior en el plano ético y espiritual, aunque el hombre más fuerte e intelectual ha de tomar la iniciativa conquistadora en Génesis 2:24. Entonces, aquí se nos habla que la mujer tiene una característica muy interesante. ¿Cuál es? Intuición. ¿Qué es la intuición? Ella toma toma todo el panorama y tiene la capacidad de leerlo y de entender que hay cosas que tal vez no sean evidentes, pero no le suenan. Entonces, varones, ustedes cuando las esposas de ustedes les digan, no sé, pero algo no me suena, usted póngale atención. ¿Por Escucha a qué? tu madre. Escucha consejo. Escucha consejo porque realmente a mí me ha servido mucho cuando mi esposa me ha dicho, esto no me está sirviendo, no me suena, y efectivamente cuando yo me paso de listo y no pongo atención, a veces después ella me dice, ¿viste? O no me dice, me viste, porque ella nunca me ha dicho, se lo dije, gracias a Dios, nunca me lo ha dicho. Pero sí soy atento cuando ella me dice, me reitera alguna cosa, alguna idea que tengo que tener cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer tiene, cuando Dios la creó con una raíz que le da intuición y esa intuición le da mayor asertividad en el plano ético y espiritual. De acuerdo a Génesis 2:24. Continuemos a ver si a ver si continuamos. Carlitos, me ayuda. Ah, no, Yoli, ayúdame con esta. Una sola carne. Él, una sola carne, del versículo 24 de Génesis 2. No se refiere únicamente a la unión sexual, sino también al consorcio en las mismas alegrías y penas de la vida, como si se tratase de una sola persona, 110. La única es tal que en Génesis 2:23 presenta a Adán poniendo a la mujer el apelativo de Ishab, varona, porque fue tomada del Ish, varón, creada del costado del hombre. La mujer siempre tira hacia el corazón, hace ascender lo sexual al corazón, mientras el hombre suele rebajar el corazón al sexo y exige ante todo ser amado. Mm. 3.1.4.2. Prolongar la especie humana por medio de la procreación. Por eso, en cuanto Dios los crea, los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. De ahí la importancia que para un judío tenía el alcanzar posteridad, porque a través de ella alcanzaba en sus herederos el cumplimiento de las promesas divinas. Por eso, para un judío el no tener hijos, para una mujer el ser estéril era como una maldición de Dios. Entonces, estas son puntos esquemáticos del concepto que nosotros tenemos del matrimonio. Entonces, a nosotros nos pueden decir, nos pueden preguntar, ¿tú qué piensas del matrimonio? Entonces, nos están aclarando que no es solamente desde un plano de vista sexual, porque hoy en día hay gente que se divorcia porque no se entiende sexualmente. No sé si han tenido que ver algunas entrevistas por televisión o alguna donde le dicen a la gente, si usted no se entiende con esa persona a nivel sexual, pues entonces
Sepárese y busques una compañera que... No, un momento, es que el matrimonio va más allá del entender sexual, tiene que ver con el sentirse amada, porque una mujer más que sexo necesita sentirse amada. Eso es lo que estamos definiendo en este párrafo. El prolongar la especie, no, es que, por ejemplo, hoy en día que hay personas que se ufanan de querer cuidar perritos en lugar de tener hijos. Entonces, nos ubicamos nosotros en que Dios nos creó para fructificar y multiplicarnos y que esa es una bendición que Dios nos da y que las generaciones que vienen posteriores a nosotros van a ser participantes de las promesas de Dios. Entonces, la otra característica que tiene el matrimonio es dignidad del matrimonio. Pero permítame, miro mi relojito porque ustedes ya están cansaditos, mis muchachos. Vamos a leer esta última y nos vamos sí, es que la última. Oiga, Dios me dio gracia hoy porque A ver, vamos. ¿Quién me ayuda? Dignidad del matrimonio. Oiga, no, usted no vio. A ver, dice dignidad del matrimonio. Aparte de lo dicho, la dignidad del matrimonio se muestra en la Biblia de dos maneras. Por la santidad que Dios le confiere al hacer del matrimonio el mejor símbolo de amor hacia su pueblo, Israel. Esta íntima relación entre el amor más elevado y el estado conyugal se ve en la literatura rabínica. Dice el Talmud, el que se casa con una mujer buena es como si hubiese cumplido todos los mandamientos de la ley. Aquí compatible, me imagino, con Gálatas 5:4, Hebreos 13:4, nos asegura que el matrimonio ha de ser honorable en todos, lo cual indica que el estado conyugal es a ver, Por es decidido así. por decirlo así, por estado de perfección Sí. y no algo menos digno que el celibato, como si fuese una especie de fornicación permitida para cristianos de segunda clase. Por eso el apóstol arremete contra los que en los postreros tiempos prohibirán casarse. Por la gravedad que la Biblia imputa a los pecados contra el matrimonio, Levíticos 18:24, presenta las inmoralidades sexuales como la mayor inmundicia, tumiá, que profanan hasta el punto de que los infractores de la santidad del matrimonio quedan cortados de Dios. Igualmente, era reo de excomunión el individuo que golpeaba a su mujer. No cabe duda de que el celibato aumenta inmensamente la disponibilidad de la persona. Entonces, aclaremos un poquitito este punto. Se nos está explicando la dignidad, la importancia, la honra del matrimonio. Entonces, que cuando uno se casa adecuadamente, cumple todos los mandamientos. O sea, la palabra de Dios nos invita a tener como honra el matrimonio, como algo que Dios nos bendijo a permitirnos casar. Ahora, pues, en estos tiempos finales que nosotros estamos, hay gente que va a desdeñar el matrimonio. Y sí, efectivamente, nos van a decir que Pablo fue soltero y que él mismo decía que él prefería que se fueran como él, o sea, que se dedicaran en todas sus energías a, a- a servir a Dios. Sí, en eso hay mucha verdad, pero la palabra de Dios también indica que para que una persona pueda tomar el voto de celibato, tiene que tener el don de continencia. O sea, no, yo no puedo decir, no, yo me voy a volver célibo, pero bueno, usted tiene el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? Que usted no tiene ninguna necesidad sexual. No anda con una presión sexual. O sea, porque si una persona tiene ansiedad sexual y no tiene, pero no es que yo decidí ser célibo, no, ahí es, hermano, por ahí no es, no lo está haciendo bien. Y también nos explica acá que cuando una persona
compara el celibato de dedicación exclusiva a Dios como si fuera una especie de fornicación permitida para los cristianos, como diciéndole, bueno, ustedes no tuvieron la capacidad de aguantarse y de servir a Dios con toda su fuerza y toda su manera de ser. Entonces, pues Dios les permite casarse, como si eso fuera algo, algo como que, bueno, Dios lo permitió. No, el matrimonio tiene toda una honra especial. Termina y no quería profundizarle un poquitico en este punto final, donde se nos dice que hay cosas que en el matrimonio no pueden pasar. Entonces, una de las cosas que la palabra de Dios sí habla con mucha claridad, Levíticos 18:24, es que en el matrimonio no pueden haber infracciones como en los golpes. O sea, como que una persona llegó y, no, perdóneme, pero yo he encontrado varones que llegan y le dicen a una mujer que se tiene que aguantar todo lo que él se le ocurra a su cabecita, porque él es varón de la casa. Y es el varón de la casa y ella está sujeta a su marido. Inclusive era un chiste que utilizábamos los cristianos jóvenes de mi generación, donde le decíamos a nuestras amigas, acuérdese, mujer, que usted es sujeta para su marido. Entonces, como lo decíamos rápido, entonces ella tenía, ¿cómo es que me está diciendo? Si usted es sujeta para su marido. Entonces, no, la verdad, y sin echarle chiste, los cristianos no podemos admitir por ninguna razón el maltrato. Eso daña la dignidad del matrimonio. Entonces, entre los puntos esquemáticos, entre lo que nosotros sabemos es lo correcto, no podemos admitir ciertas cosas. Y no solamente estoy hablando de esto, estoy hablando de inmundicia, ¿no? O sea, hay cosas que las personas en momentos de carnalidad pueden llegar a tratar de traer al matrimonio y nosotros tendremos que explicar y decir, no, perdóname, pero eso no es, por ahí no es, esto no es lo correcto. Entonces, esa y por ejemplo, la típica del cristiano que lee el Antiguo Testamento y ve que Salomón y David tenían centenares de mujeres, entonces que si él tenía pues esta que tiene y otrica más, pues no hay problema. Entonces uno dice, uy, no, señor, perdóneme, pero eso sí no va a ser por ahí. Que usted va a tener licencia de tener varias mujeres porque Salomón y David tuvieron varias mujeres. Y miren el destino que tuvieron cada uno de ellos porque por andar teniendo varias mujeres. Pero eso será tema de otra conversación. Quiero orar por ustedes y darles las gracias por haber recibido toda esta lección de hoy. Eh, Estemos sensibles a lo que el Señor nos esté indicando. Porque en esto vamos a entender que hay mucho a hacer y es hallarla, como decía el Carlitos y Lili, no incurrir en lo que no es correcto, sino hallar la norma correcta de hacer las cosas. Esa línea la traza con claridad la ética. Señor, nosotros, Señor, somos llamados a servirte y tú nos estás instruyendo en esta clase de ética cristiana. Ayúdanos a que cuando veamos algo que no esté haciéndose bien, podamos decirlo, no, así no es. Y permítenos, Señor, que cuando nosotros estemos hablando a otra persona, esas personas vean en nosotros la transformación que tú has hecho para nosotros. Que nosotros y nuestro matrimonio se vea transformado, como leíamos ahorita, purificado, refinado es la palabra, para hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, porque somos siervos tuyos y llegará el momento donde los aquí presentes van a servirte a ti de tiempo completo. Oro porque eso pase. Señor, y yo te pido, Señor, que tú los bendigas y les ayudes, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Amén. gracias por su tiempo. Tiempo completo. Entonces,